Hola amigos, bienvenidos. Esto es Kibita Moyo, un espacio para la interpretación de diseño desde transformaciones en patronaje. Hoy vamos a analizar el trazado de la falda base. El primer paso para trazar cualquier patrón siempre es tomar las medidas, así que vamos a hacer un breve análisis de cómo tomar las medidas para este patrón específicamente. Aquí tengo estas tres ilustraciones creadas por mí de una figura símil, un cuerpo humano, para que se vea un poco más claro, pero antes quiero mostrarles la verdadera apariencia del cuerpo para que entendamos un poco dónde y en qué lugar hay que tomar las medidas. Observemos estas tres figuras, que es la representación de una mujer, pero con la transparencia como para ver los huesos, ¿sí? Para trazar mi falda necesito 4 medidas. La medida de la cintura, la medida de la primera cadera, de la segunda cadera y del largo. Para reconocer dónde está la cintura, tengo que mirar con atención el esqueleto, ¿sí?, que es donde me va a determinar la posición de la cintura. La cintura se ubica justamente en la zona intermedia entre las costillas en el torso y la cadera en la parte inferior del cuerpo, justo en la zona lumbar de la columna. Aquí vemos en la parte posterior, justo en la zona, estas son las vértebras lumbares, ahí se ubica la cintura. Para mejor reconocimiento nosotros nos podemos poner un cordón atado, ¿sí?, justo en esa parte para poder medir con más precisión. Observen que la cintura, que es la parte más pequeña que tiene el torso, no tiene apoyo en huesos. Fíjense que esto solamente es tejido, ¿sí? Los huesos están por encima y por debajo, ¿sí? Esa es la primera medida, la cintura. La segunda medida es la primera cadera. Nosotros le decimos en confección primera cadera. Y en anatomía sería justo la zona donde está la cresta ilíaca, que es este hueso, aquí este borde. Si nosotros tocamos el cuerpo desde el costado, sentimos ese hueso. El hueso aquí inmediatamente debajo de la cintura, esa es la primera cadera, ¿sí? Tomamos todo el contorno, apoyándonos ahí en el lateral, pasa por debajo del ombligo en la parte delantera y en la parte posterior está apoyada por encima del coxis. En esta zona aquí está el glúteo medio. Ahí entonces es la medida de la primera cadera. Y la segunda cadera, que es la cadera más importante para la confección, nosotros la tomamos como la clave, ¿sí?, tanto en trazo de pantalón como de falda, en realidad es la medida que se ubicaría en la articulación de la pierna, ¿sí? No es tanto la cadera en sí, sino aquí, obviamente es parte de la cadera, porque todo este hueso es cadera, pero en realidad sería la articulación de la pierna, ¿sí? Justo aquí donde sobresale el hueso, pasa la cinta métrica por ese borde, por delante de los genitales o el pubis, rodea el cuerpo y en la parte posterior se va a ubicar por debajo del coxis, en donde está el glúteo mayor, donde está la saliente, ¿sí? Supongamos que la persona no tiene glúteos muy marcados o tiene los glúteos caídos. De todos modos, nosotros vamos a tomar como referencia para la segunda cadera la articulación del hueso, ¿sí?, del fémur, y justamente esta parte que se llama trocánter, que es la inserción del hueso en la cadera. Esa es la parte, la guía o la altura donde tomamos la cadera, que es la parte más saliente. Y la última medida que necesitamos es el largo considerado. Nosotros en modistería lo medimos desde el lateral, desde el punto donde está la cintura, pasando por la primera cadera, la segunda cadera, hasta la articulación de la rodilla. Atención, la articulación de la rodilla está aquí, pero nosotros no ponemos la falda hasta ahí. La ponemos un poquito más arriba, ¿sí? Es como que la rodilla queda debajo. Esto es para la básica, por supuesto, para la falda básica. Ustedes van a poner el largo que deseen. Esto es solamente una referencia, ¿bien? Tengo que hacerles una aclaración. En determinados casos necesitamos
2 medidas extra, porque el cuerpo no es como se esperaría que fuera proporcionalmente, ¿sí? En el primer caso es cuando la persona tiene mucho glúteo, entonces vamos a tener que medir aproximadamente en dónde estaría ubicada la pinza de entalle por encima de los glúteos y luego hasta el largo total. Y si la persona tuviera vientre, entonces tendríamos que tomar desde, una vez más, dónde estaría más o menos posicionada la pinza de entalle, rodeando el vientre hasta la altura final, donde estaría el dobladillo de la falda. Volviendo entonces a los monitos que tengo aquí que dibujé, como les aclaré hace un minuto, en casos especiales cuando la persona tiene mucho glúteo o muy marcada la cintura y muy salida por un tema de postura, no tanto porque tenga mucha cola, sino que se para de esa forma, vamos a necesitar esta otra medida, la medida que se tome desde la cintura por encima de la parte más saliente del glúteo hasta el bajo, y de la misma forma, si se tratara de una persona que tiene vientre, vamos a medir la parte más saliente, posiblemente más al centro, ¿sí? Es muy probable que tengan que ser desde el centro del patrón, medir el recorrido bien marcado donde marca, ¿sí? Tengo que rodear bien el vientre y luego hasta esta altura, que seguramente si tiene mucho vientre o tiene mucha cola va a ser muy distinta la medida entre el lateral y esas medidas extra, porque no van a coincidir. En este caso voy a utilizar un rectángulo que va a medir de alto o de largo la mitad de la pierna, ¿sí? La mitad del largo de pierna que yo he tomado desde el lateral, y de ancho va a medir la cuarta parte del contorno de cadera. Nosotros vamos a trabajar por cuartos, ¿sí? Porque asumimos, entre comillas, que el cuerpo es simétrico, cuando en realidad no lo es. Pero por supuesto, para facilitar el trabajo, tratamos de que sea espejado, y luego este patrón, que es la cuarta parte, lo colocamos sobre el doblez de la tela o con tela doble, cuando se trata de la parte posterior, y entonces, bueno, simplificamos la tarea del armado de la prenda. Pero tienen que tener en cuenta que en realidad no es simétrico el cuerpo, y es muy probable que encuentren divergencias, no solamente en los contornos o en la posición, sino también en los largos y en los grosores. Por ejemplo, supongamos que esto es una pierna, que estamos haciendo un pantalón. Es muy probable que una pierna sea más ancha que la otra, que un busto sea más grande que el otro, o que esté más alto o más bajo. Entonces, siempre que hacemos los básicos, lo hacemos con la premisa que seguramente va a haber que hacer una corrección cuando yo arme la prenda, ¿ok? Por eso siempre les digo que esto que estamos haciendo en este momento no es un patrón, esto es un proyecto. Cuando lo lleve a la tela es un prototipo, y si yo lo pruebo y queda perfecto, entonces ahí se convierte en un patrón. La falda base es el más fácil de todos los patrones, porque básicamente es un rectángulo entallado, pero a la vez, justamente por ser un rectángulo, en algunos casos, en determinados cuerpos, porque de todos modos somos mujeres y tenemos curvas, tanta rectitud se nos va a complicar cuando tengamos que vestir a determinadas figuras, ¿sí? Así que pasemos al trazado. Aquí he identificado que este lado de mi patrón es el centro y el lado opuesto es el lateral. Voy a calcular la cuarta parte de la cintura, ¿sí? La cuarta parte del contorno de la cintura, y le voy a agregar 2 centímetros para mi pinza. Tomando el punto de partida al centro, ¿sí?, del patrón, que es este lado, voy a trazar entonces el cuarto de cintura más la medida de la pinza, que la voy a ubicar justo en el centro de esta línea. En mi caso, la medida es 22 centímetros. Atención, esta medida no es fija. Cada uno va a tener una medida específica. Yo estoy usando estas medidas porque obviamente es más fácil trazar con medidas reales, ¿sí? Pero cada uno de ustedes va a tener una medida específica. Para ubicar la línea de la primera cadera, voy a medir desde la cintura hasta el borde donde está la cresta ilíaca, ¿sí?, aproximadamente la medida que hay, y esa es la distancia que va a haber entre la cintura y la línea auxiliar de la primera cadera, como ven aquí.
Por supuesto, estoy usando la cuarta parte del contorno de esa medida. Y por último, voy a tomar la distancia que hay desde la cintura hasta la articulación de la pierna o donde estaría el contorno de la segunda cadera, y esa medida es la que voy a colocar aquí desde la parte superior del rectángulo hasta aquí donde vemos la línea, y voy a trazar la segunda línea auxiliar, o tercera mejor dicho, que me marque dónde está posicionada la cadera, ¿sí? En este caso, justamente, esta línea va a medir exactamente el cuarto de contorno de cadera. Tengo que aclararles una cosa: las medidas de los básicos son exactas, no se le pone holgura. La holgura se va a dar cuando diseñe la prenda a partir de los básicos. Los básicos para nosotros son plantillas. Básicamente tenemos la falda terminada. Solo lo que tengo que hacer es unir los puntos. Ya tenemos prácticamente terminado el patrón. Lo único que hay que hacer es unir esos puntos, esos parámetros que marcamos, para cerrarlo y que se convierta entonces en mi falda. Voy a comenzar por la parte inferior desde el centro, ¿sí? Trazo una línea perpendicular hasta la parte superior, marco la cintura, marco la pinza, final de pinza y el borde lateral de la cintura. Conecto con la primera cadera, luego con la segunda cadera, llego hasta la parte inferior donde está el lateral que se conecta con el bajo y cierro el patrón de esta manera, y tengo entonces mi falda base lista. Como ven, es absolutamente simple, no tiene ningún secreto, es realmente muy fácil. Entonces el patrón se vería de esta forma. En este caso, este patrón sirve para la delantera y la parte posterior, ¿sí? La trasera. Es exactamente el mismo patrón. Es un patrón a la altura de la rodilla con un entalle mínimo en la cintura. Este sería el básico. Para dibujar la pretina tengo que tomar la medida exacta de la cintura, o sea, no tengo que tomar en cuenta la pinza, y la voy a hacer aproximadamente de 3 centímetros, que doblada, o sea, necesita cortarse en el doblez de la tela, por lo tanto le voy a dar 6 centímetros. Y la pretina para la parte posterior, esta por supuesto es la parte delantera. Para la parte posterior le voy a dar un extra de 3 centímetros aproximadamente para el cruce, ¿sí? Los patrones base no llevan margen de costura. ¿Por qué? Porque son plantillas y yo voy a tener que transformarlas. No puedo transformar el margen de costura porque el patrón puede variar completamente. O sea, tal vez en la transformación esta línea no se mantenga así, se vaya a otra parte, ¿sí? Dependiendo del diseño, por ejemplo, un drapeado. Entonces no tiene sentido ponerle margen de costura. Pero si ustedes quieren, perfectamente, aquí tengo el ejemplo que le puse un margen de costura más o menos de 2 centímetros. Es un margen de costura de modistería, 2 centímetros, 2 centímetros y medio, y un dobladillo de 4. El hilo de la falda, ¿sí? En realidad el hilo de todos los patrones es exactamente el centro, ¿sí? Porque está perpendicular al bajo. Pero aquí lo he representado con esta línea, que si ustedes quieren la pueden marcar en el centro, pero deben saber que cualquier línea que se pueda colocar infinitamente en el ancho del patrón, manteniendo el ángulo recto, es el hilo. ¿Qué significa? Si yo pusiera la marca aquí, sería el hilo igual. Lo que nunca es el hilo son las líneas que se van de la perpendicularidad, como el lateral o la pinza, ¿sí? Esto sería entonces el patrón en un caso ideal. Pero ¿qué pasa si yo me hago esta falda, me la coloco y empiezo a ver defectos en todos lados? No sé por qué, yo tomé las medidas, pero me queda mal acá adelante, me queda raro atrás, se levanta, me tira. ¿Qué es lo que pasa? Y entonces vamos a analizar el comportamiento de las faldas rectas con determinados cuerpos. Aquí les muestro 4 opciones, por supuesto hay muchas más, pero más o menos para que tengan una idea de las posibilidades de cuerpos y cómo podría reaccionar entonces la falda recta en este tipo de figuras. En el primer caso, que vemos que la persona ya tiene la falda recta, vemos que cae perfectamente en el frente, ¿sí? Lo mismo que en la parte trasera, está como bien equilibrada.
porque no tiene un vientre que sobresale, ni muslos que sobresalen, tampoco tiene mucho glúteo, se para bastante derecha, no recarga hacia atrás la espalda ni lleva hacia adelante la cadera, no saca cola, se para bien derecha. Entonces esta falda cae perfecta, a partir de la cadera del glúteo cae perfecta y desde allí hacia arriba se ajusta con las pinzas. No hay ningún problema. La línea, ¿sí?, del punto de gravedad en su cuerpo está totalmente equilibrado. Pero ¿qué pasa cuando se me presenta un cuerpo que tiene muy sobresalida la cola o tiene muy marcada la cintura? Tal vez tenga un poquito de pancita o tenga en realidad una retroversión de la cadera, o sea, lleva la cadera hacia atrás, o sea, se inclina hacia adelante el cuerpo, baja el pubis, saca cola, es un tema de postura, ¿sí?, aparte de la forma del cuerpo, ¿sí? Y tal vez esta persona tiene los muslos un poco más fuertes y más marcados. En este caso vemos que la persona necesita más amplitud para que la prenda le quede bien, ¿sí? Aquí necesita más amplitud y más entalle. Pero ¿qué pasa? Si yo no hago la prenda con medidas o compro la falda, entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a sacar un poquito la falda. Cuando la persona se toma las medidas, toma la medida desde este punto hasta este punto, ¿sí? Pero no es el mismo que está aquí. Aquí está sobresalido. Voy a poner una línea auxiliar para que lo vean. Observen que está bastante más corrido de la medida que tomé en la cadera. Pero como la persona se guía por la cola, digamos, y la parte lateral en la cadera, lo mide, ¿sí?, y dice, te va a servir perfectamente porque es esta medida, es tu cuerpo, y una cinturita chiquitita te va a quedar hermosa la falda. Pero ¿qué pasa? Por su postura, en realidad la medida debería ser de aquí a aquí y no de aquí a aquí. Cuando la persona se coloca la falda, que en realidad tiene la medida de la cadera, me está pasando esto aquí. Me está pasando esto, me está faltando tela. Pero ¿qué sucede? Las faldas, igual que el pantalón, la que manda la postura, o sea, el que determina cómo debe caer, es la cintura, porque es donde va sujeta la prenda. Entonces le voy a hacer una animación. A esta persona la cintura teóricamente le quedaría bien. No le queda grande ni chica, le quedaría bien. Entonces yo la voy a acomodar en la cintura, como tiene que ser. ¿Y qué pasa? En esta parte que está necesitando más espacio, no lo tiene, se fue hacia adelante, donde no lo necesita. Esta persona seguramente va a tener unos pliegues acá, le van a sobrar, va a sobrar unos pliegues, o se hace como una especie de doblez hacia arriba, bastante desagradable. La persona todo el tiempo se tiene que estar bajando la falda porque parece como que se sube y le tira la parte trasera, porque la medida está, pero está mal ubicada, entonces le tira y se hacen unos pliegues raros aquí en el costado y realmente la falda es muy incómoda. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Yo tendría que llevar esta porción, ¿sí?, esta parte, que sería la parte posterior, supongamos que esta es la falda, yo la descoso y la coloco donde va, ahí, ahora sí, me está marcando bien y aquí me estoy dando cuenta de lo que me está sobrando y tal vez tenga que ajustar aquí, pero mi falda se ha elevado, ¿sí? Entonces de atrás y de costado queda horrible, se sube. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo lo puedo reconocer? Voy a trazar una línea auxiliar en el patrón, aquí, justo en la parte más saliente, donde está el glúteo, y voy a cortar por esta línea y voy a girarla hasta ubicarla donde debería estar, que es perpendicular a el bajo, ¿sí? Esto tiene que estar bien derecho, ¿sí?, lo más derecho posible. Y entonces, ¿qué estoy notando ahí? Me está faltando tela en la parte posterior, ¿sí? Es corto el patrón. ¿Por qué? Porque de aquí hasta abajo hay mucha más recorrido que de aquí a aquí. Y cuando yo tomé la medida, o la persona que hizo la falda tomó la medida, no pensó en el glúteo, pensó en el largo de la pierna.
¿sí? En el caso siguiente es lo mismo, pero a la inversa. Es exactamente lo mismo, tomamos la medida de la cadera sin tomar en cuenta la medida del vientre. O sea, cuando vamos a comprar la falda, ¿sí? o hacemos una falda, no tomamos en cuenta la primera cadera, que es donde está ubicado el vientre, ¿sí? Entonces hacemos la falda con la medida de la cadera, me queda genial, pero cuando llego aquí, obligo a la prenda a que contenga el vientre. En algunos casos el vientre sube por encima de la pretina, se hace un rollito, o es una prenda muy apretada, me la puedo poner, pero me tira, me hace unos defectos aquí terribles, me tira la panza, ¿sí? Hace como unos pliegues aquí, en este sentido. Y si yo obligo, una vez más hacemos lo mismo, yo obligo a la prenda a que se conecte con la cintura, obligo que esta parte se ponga en la cintura como tendría que ir, la falda tiende a elevarse desde la parte superior y caer, porque aquí la cola no es muy pronunciada, la persona tiene más bien cola chata, aquí cae y se desnivela la parte inferior. Yo necesito entonces ampliar esta falda para que contenga así el vientre, ¿sí? De esa forma. Pero a diferencia de la parte posterior, la delantera no tiene una costura que me facilite esta transformación. Por lo tanto, la transformación tiene que ser incluyéndole pinzas extra, ¿sí? Necesito modificar el patrón para que tenga bastante espacio en la parte delantera, tenga una coherencia en la cadera, porque tampoco puedo hacer una cadera muy grande, y mantener el equilibrio en la parte inferior, para que mi cintura coincida, porque la cintura es bastante más amplia de lo que se esperaba. Entonces voy a tener que agrandar el patrón a tal punto que mi cadera queda muy grande. Entonces lo que yo amplío en la delantera se lo tengo que restar a la parte posterior, ¿sí? Para que se nivele de alguna manera, ¿sí? En medio de la transformación voy a restarle el excedente, porque en realidad el problema está en la delantera. La parte posterior no sería un problema en sí. Por último tenemos la persona que tiene obesidad. En este caso vamos a encontrar muchas veces que la falda en realidad es como que no se coloca en el lugar exacto. ¿Por qué? Nosotros tenemos el ajuste en la pretina y ponemos pinzas para que la falda quede sujeta al cuerpo. Pero cuando uno tiene mucho vientre, no hay un lugar donde en realidad la cintura se acomode. Es como que si hacemos la pretina del tamaño real de la cintura de esta persona, se cae, porque prácticamente tiene la misma medida en el vientre que en la cadera, o a veces en algunos casos más. ¿Qué es lo que pasa? Automáticamente la falda se va a conectar en la parte más chica que tenga el cuerpo, no se va a quedar aquí, tiende a subirse, ¿sí? Y cuando hace eso, la cintura en la parte superior se acomoda, la falda va a tener esta apariencia. Sí, déjenme aquí que les muestro. Va a ser esto. Por supuesto que esto es un dibujo 2D y no es lo mismo que un cuerpo, pero tiende a ser esto la falda. Es como que se acomoda en la parte más estrecha y cae en la parte trasera porque no tiene una cintura marcada que contenga la pinza y tiende a subirse por el vientre, ¿sí? Realmente es muy incómoda esta falda, porque aparte de que no se ve bien, es incómoda. Todo el tiempo uno tiene que estar acomodándosela y se mueve y no se queda en el lugar. Este ejemplo es igual que este. Hay que cortar la falda y alargarla, como vemos aquí. Y en la parte posterior hay que ajustar un poco más, poner más pinzas y si es necesario entonces acortar. En lugar de abrir, se acorta, ¿sí? Por supuesto que esto se hace con pruebas, ¿sí? No se hace de la nada en una tela real. Observen que cuando yo hago la apertura aquí para que se coloque perfectamente, indirectamente se abre el patrón. Me está diciendo que acá estaba faltando tela. En estos ejemplos también pasa igual. Está faltando tela. El problema es que está faltando tela. Cuando lo libero al patrón, entonces la prenda cae correctamente. Cae como tiene que ser con el hilo. En este ejemplo, me olvidé decirles que también podemos encontrar que, increíblemente, aunque la persona tiene mucha cola y necesita más tela, de todos modos acá se amontona la tela, ¿sí? Entonces hay que
corregir, hacer una pequeña bajada, aunque le estoy agregando el recorrido en la zona de la cintura, en la parte central, porque en realidad esta abertura la estoy dando en el glúteo, pero este problema está pasando en la costura del cierre. Aquí hay que hacer una leve bajada. Lo mismo sucede cuando hay mucho vientre. Cuando hay mucho vientre tal vez, y la posición, porque la persona baja el vientre porque lleva hacia atrás la cola, haya que hacer una pequeña bajada en la cintura. Esa bajada no se le queda bien a todo el mundo, porque si la persona tiene pancita, esa bajada no va, es todo lo opuesto. Hay que hacerla más elevada en el centro, ¿sí? Bien, ahora vamos a analizar cómo se hacen las correcciones en determinados problemas que tenemos en la falda, en la delantera y en la parte posterior. La falda que vemos en azul es la delantera. La falda que vemos aquí en naranja va a ser la corrección de la parte posterior y esta es la falda base original, ¿sí? Supongamos que yo tengo una primera cadera de 112, o sea, la que está ubicada en la parte más alta del patrón. Y la segunda cadera es de 100, ¿sí? Yo tracé el patrón a partir de la segunda cadera y no tomé en cuenta la primera cadera, ¿sí? Por lo tanto, me queda mal, aquí me tira y hace defectos. Los defectos pueden ser que me queda tenso y hace unas tiras aquí como unos tirones. Puede ser que se haga un pliegue en el bajo, ¿sí? También puede ser en el bajo aquí, por debajo, digamos, de la pancita, antes de la segunda cadera. Y también puede ser que me apriete la cintura y salga el rollito hacia arriba de la cintura, ¿sí? El problema lo tengo en la delantera. Entonces, ¿cómo voy a proceder? La línea que sería la primera cadera, tengo que llegar a 28 centímetros porque es la cuarta parte de la medida de la primera cadera en esta persona. Tomando de referencia esta línea auxiliar que está aquí, voy a correr el patrón 3 centímetros, que es la diferencia que hay entre la primera cadera y la segunda cadera. Tomando de referencia la línea de la cadera, de la segunda cadera, ¿sí? Aquí, voy a trazar una línea auxiliar quebrada, o sea, esta línea va a llegar hasta este punto, que es justo la intersección de la continuación de la pinza, ¿sí? O sea, voy a trazar una línea perpendicular desde la pinza hasta este punto, que es justo la línea de apoyo de la segunda cadera. Y desde ahí voy a trazar una segunda línea auxiliar inclinada hasta el vértice superior de la cintura con el lateral de la falda. Voy a cortar por esta línea hasta este extremo sin separar del todo el patrón. Y voy a girar el patrón elevándola de esta forma hasta que toque el punto donde me determina el ancho que tendría que tener de 28 centímetros, ¿sí? Los 3 centímetros extra como está en esta posición. Y luego voy a tomar esta pieza cortando por esta línea sin separar del todo en el final y voy a hacer nuevamente un movimiento de giro, pero el punto de ancla va a estar aquí, o sea, este punto aquí no se va a separar y voy a girarlo hasta que toque la línea auxiliar original de la separación de los 3 centímetros. Como ven, se ha ampliado considerablemente la falda, 3 centímetros extra, y además se ha elevado de la línea de la cintura original, que estaba aquí, ¿ven? Ha elevado bastante, y además he ampliado considerablemente la cintura. Esto me va a facilitar entonces que yo coloque pinzas extra, o sea, la pinza tiene que profundizarse, van a ser 2 pinzas, ¿sí? Que van a sustentar. Cuando yo cierre la pinza, esto se va a generar como una especie de bolsa, ¿sí? o espacio donde contiene el vientre. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Yo he agrandado el delantero 3 centímetros, pero no puedo olvidar que mi cadera sigue siendo de 25. Entonces, ¿qué debo hacer? Aquí tengo el básico, que sería la parte, vamos a suponer que esta es la trasera de esta falda para esta persona. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
Yo no puedo tener 3 centímetros extra porque la cadera de la persona no es así. Entonces voy a restarle a la parte posterior la cantidad de centímetros que le agregué a la delantera. Entonces a la parte posterior le voy a restar los centímetros que le agregué a la delantera, en este caso son 3 centímetros, y de esta forma entonces compenso la medida de la segunda cadera. Pero ¿qué pasa? Al ampliar y elevar y generar espacio para la pinza, entonces la delantera va a tener mucho más capacidad para el vientre. Por supuesto que esto lo tengo que probar. No lo vayan a cortar directamente en la tela. Yo tengo que verificar que esta transformación es lo que yo necesito. Para la parte posterior vamos a tener el mismo principio, pero es un paso menos. O sea, no vamos a trazar la línea desde la pinza. Esa no es necesario aquí en la parte posterior. Sí, voy a trazar entonces la línea quebrada a la altura de la cadera y voy a terminarla en el vértice superior de la unión de la cintura con el lateral. Y lo que voy a hacer es elevar la medida que necesita. Recuerden que nosotros medimos, ¿sí?, en la parte del glúteo mayor la distancia. Vamos a suponer que la medida era 3 centímetros más larga que el lateral. Entonces lo que hago es poner aquí el punto de ancla, o sea, esta parte aquí no se mueve, está unida y está fija. Y si voy a cortar por la línea hasta allí y voy a elevar la pieza los centímetros necesarios. Vamos a suponer que ahí son 3 centímetros. Ahí subimos 3 centímetros y lo que he logrado es elevar la cintura dándole más recorrido, o sea, alargado el recorrido, pero no tengo que salir de este punto. O sea, yo voy a utilizar este punto como parámetro, pero luego voy a acercarme a el punto inferior y además de darle largo, he ampliado el patrón justo en la parte de el glúteo. Porque, ¿qué pasa? En la parte posterior el problema está en la segunda cadera, ¿sí? No está en la primera cadera, está en la segunda donde está la protuberancia del glúteo. A diferencia de lo que vimos recién con la parte delantera, que el problema se ubica en la primera cadera, ¿sí? Por eso hacemos este juego de transformación. Pero para la parte posterior solamente tengo que agrandar en el lateral aquí, pero además de agrandarlo, porque yo podría agrandarlo en el ancho, no es solamente eso, tengo que alargarlo, ¿sí? Porque tiene tanto en contorno como en pronunciación y el largo desde la cintura hasta la cadera. Y entonces yo después tengo que suavizar. ¿Qué es lo que pasa? Si vemos la línea perpendicular, ¿sí?, que toca el borde del patrón aquí, aquí vemos que se ha generado una pinza. O sea, lo que debería estar aquí como en la parte de la delantera no está dentro del patrón, está en el borde del centro del patrón. Y esto lo puedo hacer justamente porque aquí hay un corte, la prenda no está toda entera y ahí va el cierre. Entonces yo tengo que suavizar esta curva, suavizarla y morir aquí, ¿sí? O sea, se vería así más o menos, ya trazados los patrones, o sea, ya pasados a papel limpio, se verían de esta forma. La delantera se vería mucho más ancha y con 2 pinzas. Estas 2 pinzas van a generar el espacio aquí para que se acomode bien el vientre. Y como les dije antes, la parte posterior en este caso tiene que ser un poco más chica para que compense el extra de centímetros que se le agregó aquí en la delantera al hacer la transformación. Para la parte posterior no es necesario hacer eso porque en realidad se agranda desde la parte posterior y no afectaría teóricamente en la delantera. De todos modos, si ustedes ven que la delantera queda muy floja, deberían quitarle entonces los centímetros extra que tienen aquí, si es necesario, en la cadera, ¿sí? Suavizar un poquito la cadera desde el lateral para que se compense, ¿sí? Generalmente cuando la persona tiene mucho glúteo, tira la delantera también. Entonces esto va a hacer que el patrón se afloje. Esto que acabo de hacer es una transformación cuando ya la prenda presenta el defecto. Entonces nosotros teóricamente estamos haciendo una prenda de ensayo
Y entonces en esa prenda de ensayo que se hace en tela, no en papel, yo le voy a hacer todas las correcciones y voy a ajustar todo lo que sea necesario hasta que quede bien y que no apriete y no haga ningún tipo de efecto. Generalmente este tipo de prendas, ¿sí?, las prendas para cuerpos que tienen estas diferencias muy notorias, se manejan y se trabajan sobre el cuerpo propiamente, como si fuera un modelado. Es difícil que uno haga el patrón en 2D en una mesa de dibujo y después construya la prenda sin ningún problema. Eso no va a pasar. Van a tener que hacer muchos ajustes y muchos ensayos hasta que la prenda les quede correctamente. Porque obviamente el cuerpo no es estándar, es un cuerpo específico. Por último, les voy a hacer una pequeña reseña de lo que es la transformación más básica que tiene la falda base, y es pasarla a convertir en una falda línea A o EVA C. Lo que tengo que hacer es trazar una línea perpendicular desde el vértice de la pinza de busto hasta el bajo. Voy a cortar por esta línea y voy a cerrar la pinza de entalle. Y de esta forma, con un solo movimiento, he creado otro modelo de falda. Es la falda EVA C. Esta falda le queda bien a casi todo el mundo, podría decir. Y en este tipo de faldas se solventa el tema que acabamos de ver de la corrección. ¿Por qué? Porque se está aflojando justo en la parte donde tironea la falda cuando está ajustada en la cintura. Entonces yo estoy soltando tanto en la parte de los glúteos como parte del vientre, porque justo la falda, la pinza de la falda está justo en el espacio donde estaría la primera cadera. Entonces esta falda generalmente le queda bien a casi todo el mundo. Supongamos que yo quisiera que tuviera más vuelo esta falda. Lo que tengo que hacer es seguir cortando por la línea de la pinza y poner el punto de ancla en la cintura, y voy a abrir la medida que yo quiera. La medida no es fija, yo puedo abrir la medida que yo quiera. Si yo la abro a 90 grados, ¿sí?, o sea, la subo hasta que la línea de corte esté 90 grados, así, en este caso, ven, aquí hay una línea de 90 grados con respecto a esta, ¿no? Yo estoy trazando así la cuarta parte de la falda circular. O sea, yo trazo aquí un arco y luego aquí trazo otro arco, tengo la falda circular. Y si yo trazara una línea diagonal aquí, estaría a 45 grados. Si yo ubico la falda en esa línea de 45 grados, entonces tengo la media falda circular, ¿sí? En esta posición, por supuesto aquí está el doblez de la tela, yo tendría la falda medio circular. Así que desde la básica yo también puedo llegar a obtener las faldas que son con mucho vuelo, ¿sí? Depende entonces cómo yo la haga. También desde la básica yo puedo llegar a las faldas tableadas, a las faldas con caderín, con cintura anatómica. Si yo corto por aquí, una vez que he cerrado la pinza, tengo una cintura anatómica. Si yo corto a la altura del final de la pinza, tendría entonces un caderín. Si yo separo el caderín por un lado y la falda por el otro, puedo, en este caso, incorporar un espacio para frunces o para tablas, ¿sí? Si yo separo esta pieza, puedo hacer frunces, tablas, ¿sí? Y luego, una vez que yo hago las tablas y los frunces, se adecúan a esta medida, entonces tengo otra opción de falda. Y por último, sabemos que la falda base acoplada con el cuerpo base, de esta forma estoy entonces creando el básico de vestido. Como ven aquí, el cuerpo base tiene un largo hasta la cadera, o sea, yo he tomado la falda base y la he cortado a la altura de la cadera, como ven aquí, y entonces tengo el cuerpo base para trabajar cuando se trata de chaquetas o prendas más largas que pasan de la cintura. Eso se hace a partir del trazo de la falda base, por supuesto. Y entonces tengo el patrón que siempre vemos, que tiene el largo extra
que es la incorporación de la parte superior de la falda. Bien, hasta aquí ha sido este tutorial del trazado básico de la falda. Como ven, es muy simple. En realidad el trazo de la falda es muy simple. El tema pasa, a veces se nos complica cuando vamos a confeccionarla, porque justamente, como dije antes, es una falda muy recta y en realidad no respeta tanto las curvas en las personas. Entonces, en algunos casos las personas tenemos muchas curvas, o tenemos sobrepeso, o tenemos un tema de postura, y entonces inevitablemente hay que hacer correcciones en la falda. Pero en este estadio es un básico, entonces no importa que hagamos todos los estudios y correcciones necesarias, porque no es una prenda en realidad. Una vez que yo tengo la falda corregida para determinada persona, perfectamente corregida y queda bien, entonces sí, estoy en condiciones de cortarla en el patrón, en la tela, el patrón real, ¿sí? Bien, este ha sido el primer video de los básicos, ¿sí? En los siguientes videos vamos a tratar los otros básicos que son primordiales para las transformaciones. Espero que haya sido bastante clara la lección. Si tienen alguna duda o algún comentario o alguna sugerencia de los videos, tanto de este como de los otros, déjenlo en los comentarios. Para mí es importante saber la opinión de cada uno de ustedes. Los invito a que visiten kivitamoyoblogspot.com, porque allí van a encontrar muchas publicaciones de diferentes temas. Cada una de las publicaciones que ustedes vean allí en el blog es una lección de diseño. También los invito a que me sigan en mis redes, los invito a que me dejen su like, que para mí es muy importante, que se suscriban y que compartan este video en sus redes para así difundir el canal y crecer un poco más. Bien, entonces los espero en el próximo video. Hasta pronto, amigos.